Pero una ancianita llamada María Salazar en Hueslacoteca, Colonia Las Palmas, me habló del Señor Jesucristo y me dijo que Él podía cambiarme, transformarme, salvarme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, pues el Señor lo hizo brevemente, alcanzó mi vida, me cambió, me transformó, me sacó de esa pandilla, de esa ganga llamada los guerreros, allá en 1981, tomen su asiento. Y para ser breve, pues me entregué al Señor Jesucristo de Nazaret. Y ahí fui creciendo poco a poco en las asambleas de Dios en Hueslacotejas, con un pastor de apellido Martínez por allá, que es el vicepresidente de Radio Vida en el Valle de Texas por allá. Cuando yo llegué a su iglesia, solo tenía 600 almas. Antes de que yo llegara tenía 50, pero con el trabajo subió a 600. Cuando ya salí yo bajo su ministerio, bajo la cobertura del ministerio, porque aunque fui salvo en la Asamblea de Dios, nunca he trabajado con la denominación Asamblea de Dios, con otras organizaciones. Cuando yo regresé a la ciudad de Hueslacotejas, que Dios me había hecho el llamamiento para predicar su santa palabra, ya no tenía las 50 que yo no vi, pero las 600 tampoco ya no estaban. Ahora tenía 1500 personas lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Y un sinnúmero de 250 adictos a diferentes adicciones, a vicios, como la heroína, la cocaína, la marihuana, la cerveza, el licor, la pornografía, etcétera, etcétera. Ahora yo los había encontrado en esa Asamblea de Dios, Templo de Benecer, en Hueslacotejas, adorando y alabando al Dios de la gloria. Y diciendo, Chuco, ahora no nada más tú has experimentado el gozo de la salvación en tu vida, sino que nosotros también, que oímos una vez, nosotros también ahora hemos experimentado el gozo de la salvación de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les dije yo, se ha cumplido en 2 Corintios 5:17 en ustedes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y sin duda ustedes también recuerdan cuando ustedes se entregaron al Señor Jesucristo y se arrepintieron de todos los pecados, ¿verdad? Y vino el gozo en la salvación, que ustedes experimentaron el gozo y empezaron a andar igual que yo y los demás en novedad de vida nueva. Y se bautizaron también muchos de ustedes por las aguas bautismales, ¿verdad que sí? A lo mejor muchos de ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas, saliendo de las aguas o entrando o después. Tal vez recibieron algún llamamiento del Señor, como muchos de ustedes van para las aguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por él? Después, al pasar el tiempo, Dios me hizo el llamamiento a predicar su palabra y me dijo, te voy a hacer un evangelista. Ese va a ser tu ministerio prestado. Un evangelista, un ministerio especial, un ministerio de gracia que aparece en Efesios capítulo 4, allí por el versículo 11. Pues yo no sabía ni la O a la redonda, y yo le dije como San Pablo, ¿quién eres, Señor? Dijo, el mismo que te trajo el gozo de la salvación. ¿Ah? Dije, bueno, si tú me ayudas, yo predicaré el Evangelio. Cuando fue pasando el tiempo que anduve en el evangelismo, pasaron los años y los años,
El Señor me dijo cuando pasaron 10 años, ahora quiero que vayas a una escuela bíblica. Y como no puedes ir a una escuela bíblica para estar internado, porque has andado 10 años predicando el Evangelio en las calles, parques de béisbol, en las plazas, en los auditorios, clubes retarios, clubes de leones, como se llamen, allá y aquí en Estados Unidos, usted me entiende. El Señor me dijo, bueno, ahora que ya te graduaste estos 3 años de teología en la escuela bíblica, recuérdate siempre que eso no te va a hacer un ministro, pero sí te va a quitar las cáscaras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y te va a ayudar en el camino. Cuando pasó el tiempo, entonces, amados hermanos, el hermano Juan Vallado, apodado el Chupo, con el gozo del Señor Jesucristo, el Señor me dice, ahora te voy a dar unas carpas. Y me dio 4 carpas, y esas carpas las movimos en el estado de Texas, pero solamente en el valle de Texas, desde la ciudad de Brownsville hasta la ciudad de Edinburgh, todo por allí. Al tiempo el Señor me dice, te voy a sacar para los estados de Estados Unidos. Está bien, Señor. Voy a comenzar a introducirme con la vida mía para familiarizarme estos minutos que le hablaré un poquito de la palabra del Señor. Amén. Cuando ya había andado bajo carpa algunos años, el Señor me trae por los estados de los Estados Unidos y me dice, ¿qué te parece si te paras un poquito por 2 años y medio y conoces un poquito de lo que es el pastorado? Para que veas lo que los pastores pasan, lo que los pastores padecen, cómo se mueve ese asunto. Tú ya lo tienes como teoría, pero falta llevarlo a la práctica, a la obra, para que entiendas mejor, para que seas más fructífero, más certero en el trabajo que te he encomendado. Y estuvimos en el estado de Washington viviendo algunos años, como en varios estados de los Estados Unidos, y allí estuve 2 años y medio con 65 personas, 4 cultos a la semana con su escuela dominical, como había sido enseñado en el Valle de Texas por el clima, a las 10 de la mañana, a las 12:30 el culto evangelístico y en las 5 de la tarde vuelta a otro culto evangelístico. Después de los 2 años y medio, el Señor me dice, quiero que dejes esa obra. Alguien más la va a pastorear. Y la obra ahí está en la ciudad de Mount Vernon. Ha crecido mucho. El pastor que está ahí trabaja con una organización independiente, pero que ahí está Dios Padre y Espíritu Santo. Y dijo, sales al evangelismo otra vez. Y cuando salí me aventó para la nación mexicana, mi nación. Y cuando llegué allá dije, Señor, gloria a Dios, aleluya, tú eres el Dios de Estados Unidos, tú eres el Dios de mi nación. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe, allá en el estado de Veracruz, en el estado de Coahuila, en el estado de Tamaulipas, de Quintana Roo, anduvo el hermano allá anunciando el evangelio. Y los pastores me llevaban, decían, ¿quién lo envió a usted aquí a su nación? Y yo les dije, yo no vine en mi propio nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. No vine por mi voluntad, sino por la voluntad del que me envió. No vine en el poder mío, vine en el poder del Espíritu Santo de Dios, a su nombre. No vine a levantar dinero para llevarme a los Estados Unidos, que ha sido mi nación desde los 14 años de edad. Ahorita tengo 53 años, voy para 54 años en noviembre 19. Pero sí vine a traer las nuevas del Evangelio. Vamos a ganar las almas para el Señor Jesucristo. Vamos a restaurar las gentes que se han salido de las cosas de Dios. Vamos a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús por las llagas del Señor Jesucristo. Vamos a poner las manos para que sean bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas a su nombre.
Vamos a transmitir la unción para esos llamamientos santos y que suceda un avivamiento aquí en esta nación tan gloriosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, allí le vino la fe al hermano Vallardo para entregarse al Señor Jesucristo y para todas las demás cosas que el Señor me encomendó y me ha encomendado hacer, poner granitos de trabajo en la obra en su viña. Libro de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo empecé a escuchar al Señor a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las demás cosas que empezaron a pasar y obedecer fue por la voz del Espíritu Santo de Dios que venía a mi vida, usando la santa palabra del Dios bendito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y allí es donde yo le quiero hablar un poquito, en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted algún día, en algún tiempo, en alguna hora escuchó la palabra de Dios y le vino fe a su vida? Lea ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repítanlo conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importantísimo en el cristianismo y seguirá siendo importantísimo escuchar la palabra de Dios en predicación, en enseñanza, en consejería, en las conferencias, en los seminarios, en los congresos, en las llamadas campañas, llamadas cruzadas evangelísticas y cuantos nombres salgan hoy en día que le ponen a los eventos para que se vayan a escuchar la palabra de Dios. Yo entendí cuando me entregué al Señor Jesucristo que la fe venía por el oír y el oír por la palabra de Dios para las cosas que Dios me había encomendado. Entonces era importantísima la palabra de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesucristo nos demuestra que la fe es bien importante en la vida del cristianismo. No solo en los apóstoles, no solo en los profetas, no solo en los evangelistas, no solo en el pastorado, sino no solo en los que están en maestría o misioneros también, sino en todo aquel pueblo lavado con la sangre del Señor Jesucristo de Nazaret. En todo aquel pueblo lavado con la sangre del Señor Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios es importante porque por ahí viene la palabra.